Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio. Seguimos con el formato de podcast y nuevamente estaréis acostumbrados a escucharme sobre temas de psicología, de emociones, de crecimiento personal. Ahora lo que pretendo, deseo hacer con este espacio es ir un poco más allá y mezclar psicología con otro de mis hobbies, otra de mis pasiones, otra temática que me parece que además no solo soy la única, sino que puede ser de mucho interés para todos vosotros, que es la historia. Entonces, mi idea aquí es la de mezclar la psicología con la historia, hablando de esta manera de historia de la psicología y de la psicología de la historia. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gustan mucho las historias humanas, aquellas curiosidades que normalmente no nos cuentan, entender, comprender cómo eran realmente esos personajes famosos que todos tenemos en nuestro bagaje, ¿no? En nuestro mundo, a veces inconsciente, porque nos ha ido viniendo a través de muchos inputs, ¿no? Desde el colegio, la sociedad, la familia, etc. Y esos personajes famosos de nuestra historia, a veces de historia antigua, de otros países, de otras épocas, lo tenemos ahí en el colectivo, ¿no? Y entender cómo eran realmente desde su parte emocional, desde su mundo interior, así como también pues esos experimentos sociales que se han ido haciendo, que siempre el ser humano ha intentado hacer para comprenderse a sí mismo y lógicamente que nos ayudarán también como los análisis o perfiles que se pueden hacer, ¿no? De por qué actuamos como actuamos. Así que vamos a tratar siempre sobre temas que tienen una relevancia histórica desde la perspectiva de la psicología, porque precisamente pienso que no se puede entender la historia del ser humano sin entender sus motivaciones internas, sus emociones o las relaciones con las que ha hecho vínculo. Así que, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Espero que os sea de interés. Hoy el tema viene fuerte, empezamos con un tema interesantísimo. Se ha hablado mucho de Hitler, sobre todo se ha analizado también mucho desde su personalidad para entender cómo una persona pudo llegar a hacer lo que hizo. Así que hoy empezaremos por ahí y os traigo el informe psicológico que Freud hizo de Hitler. Adolf Hitler, una de las figuras más famosas de la historia de la humanidad por su nefasta y atroz aportación, siempre ha sido un foco de análisis por diferentes profesionales. En lo que a mí respecta, mi interés lógicamente se ha decantado por el ámbito psicológico, queriendo buscar motivos y razones que hicieran de un niño en principio bueno un ser tan perturbado mentalmente. Se ha llegado a afirmar que el abuelo de Hitler era judío, pero pese a que no hay pruebas que lo demuestren, sí es cierto que en su árbol genealógico encontramos ciertas cosas que nos llaman la atención. De entrada, sabemos que la madre de Hitler, Clara, era la sirvienta en la casa del que fue su padre, Alois Hitler, o Alois. Perdonadme porque mi pronunciación en alemán del siglo pasado no es muy buena. Entonces, no solamente era su sirvienta, sino que además era su amante y su sobrina. Sí, la madre de Hitler se casó con su propio tío después de que éste quedara viudo de otros 2 matrimonios. Cabe decir que además Alois era un hombre mujeriego y mientras tenía la primera esposa se acostaba con la cocinera, se acostaba con la Clara, que era otra sirvienta más, y también eso es un punto importante porque luego marca la estructura familiar de lo que será esa familia de los Hitler. Por este motivo, Clara y Alois se llevaban 20 años. Ahí ya empiezan los líos familiares. Si a eso le sumamos que los 3 primeros hijos del matrimonio murieron,
En concreto, los 2 primeros creo que apenas llegaron a los 2 años y el tercero pues nació y murió a los 3 días. Convertimos a Adolf Hitler en el 4.º hijo nacido, pero primero vivo, ¿no? O sea, que sobrevivió además los 2 años y con esa carga o ese peso mental y emocional que conlleva tener que sobrevivir a los 3 hermanos previos. Además, se sabe que Clara tuvo lógicamente dificultades luego para vincularse emocionalmente con este 4.º bebé, con Adolf, pues probablemente estaría con los otros 3 duelos que aún estaban por cerrar y lógicamente no quería sufrir con un 4.º duelo. La ecuación se va complicando cuando descubrimos que durante toda su infancia Adolf tuvo que aguantar severas palizas diarias de su padre, que llegaba a casa ebrio y enfadado y desahogaba su ira con él. Su padre, además de ser una persona pues, mujeriego, era un hombre muy traumatizado también por su propio padre. Era alcohólico, era autoritario y era violento. Y probablemente antes de los 3 años, Adolf ya era una víctima asidua de esa violencia paternal, con palizas que dejaban al niño Hitler inconsciente. Ahí lanzo una suposición, es algo un poco macabro, pero teniendo en cuenta que este hombre maltrataba y pegaba a sus hijos y los 3 primeros murieron ya de muy pequeños, a saber cómo los trató, si hubo alguna negligencia o qué. Pero esto son suposiciones mías, tampoco quiero liarme con esto. Esa estructura familiar donde Adolf niño vivía es comparable a un régimen totalitario en el que no hay posibilidad alguna de oponerse a la autoridad. El padre es la autoridad y tenía el poder absoluto y así proyectó en su gobierno ese mismo sistema dominante. El niño Hitler creció asumiendo todas las decisiones de su padre sin poder dudar de ese criterio, lo que le hizo tener que soportar terribles torturas. De la misma forma, cualquier ciudadano del Tercer Reich que osara poner en duda sus decisiones obtenía como respuesta la misma tortura o incluso la muerte. La brutal violencia como fuente suprema de poder justificada por una legislación para garantizar el orden, la legalidad de tales crímenes, nos remite de nuevo a esa estructura familiar de Hitler. Nos dice Alice Miller, psicoanalista, que se especializó en estudiar los malos tratos y su efecto en los niños, que para combatir la crueldad hace falta al menos percibirla como tal. Quien como Hitler y sus seguidores haya estado durante toda su infancia falta de una alternativa a la dureza, la violencia, el abuso de poder y la frialdad, quien haya vivido bajo el desprecio de toda forma de debilidad, ternura y vivacidad, considerará correcto y normal el ejercicio de la violencia. Con lo cual, el niño se convence de que merece recibir golpes, porque es la única manera de comprender el por qué su padre, que supuestamente le quiere, le hace tanto daño. De alguna forma integra esa figura del torturador haciéndola suya, buscando así culpar a otras personas, en este caso a naciones enteras, del mal que padece, siendo así verdaderamente malo, como en el fondo de su corazón acabó creyendo que era cuando era niño. Evidentemente, la infancia de Hitler no justifica sus actos atroces en su edad adulta, para nada, nunca lo justificaría. No obstante, puede explicar, y en este caso, en mi humilde opinión, explica muy claramente su personalidad trastornada. Sabemos que en el hogar de Hitler imperaban la obediencia, la disciplina y la rigidez, sofocando siempre cualquier instante de alegría surgido del juego, de la imaginación y de la creatividad. Era, por así decirlo, un desierto emocional. No hubo ternura en la infancia de Hitler. Y ya de muy pequeño, Hitler sufría de pesadillas muy fuertes donde se veía a sí mismo cayendo en profundos abismos o sufría persecuciones donde era capturado y azotado hasta desear estar muerto. Todos estos episodios pusieron en alerta al médico de la familia, un judío llamado Dr. Bloch, de que el niño necesitaba ayuda de un especialista. Y así fue como el Dr. Bloch acudió a Sigmund Freud,
quien en esa época tenía muy buena fama y una consulta de éxito en Viena, donde acudía tanto la clase alta como la media de la época. Y Freud, tras estudiar y analizar su caso, recomendó la internación del pequeño Adolf en un centro de salud mental infantil para niños, para que pudiese ser tratado adecuadamente. Y aunque su madre Clara estuvo de acuerdo, su padre se opuso. Y bueno, claro, lógicamente, su padre negaba cualquier debilidad en su hijo y se empeñaba en que hiciera su carrera de funcionario de aduanas. Así que Adolf no pudo ser internado y además sabemos que intentó escapar de casa en varias ocasiones durante su infancia. Hasta que, bueno, finalmente, ya con 18 años, intentó que le aceptaran en la Academia de Artes de Viena porque él dibujaba, tenía ciertas dotes artísticas, pero fue rechazado. Y a partir de ahí es donde empezó a sufrir una gran crisis nerviosa. Pero el mal dentro de sí ya estaba hecho. Mucho se ha dicho y analizado sobre la salud mental de Adolf Hitler. Su personalidad fue un aspecto que interesó en gran medida a diferentes gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, si conoces bien a tu enemigo, tendrás más posibilidades de ganarlo. Así que en la época, en esa Alemania, en que había un terror en toda Europa, porque había miles de centenares de judíos y otras personas que morían cada día en campos de concentración. En esa época se encargaron diversos estudios y perfiles psicológicos del dictador. Concretamente, destacamos los realizados por Henry Murray para la Oficina de Servicios Estratégicos, que sería la precursora de la actual CIA, y por Joseph McCarthy. Ambos perfiles concordaban bastante. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que ninguno de los dos autores tuvieron un contacto directo con Hitler, con lo cual no podemos validarlos del todo. Pero sea como sea, las principales características de personalidad de Adolf Hitler que pueden extraerse de esos informes, así como de otras fuentes que han quedado a nivel visual o a nivel escrito, incluyen los siguientes aspectos. En primer lugar, egolatría y complejo de Mesías. Sabemos que Hitler se consideraba un ser elegido para liderar Alemania y llevarla a la victoria, teniendo en cuenta que además gran parte del pueblo alemán le adoró durante su ascenso. Estaríamos ante un caso de delirio de autorreferencia, o sea que Hitler se consideraba el centro de todo lo que ocurría a su alrededor. En segundo lugar, dificultades para tener intimidad. Sabemos muy poco de la vida íntima de Hitler, precisamente porque no tuvo especial interés ni en casarse ni en tener hijos. Sabemos que en ocasiones le decía a Eva Braun que se buscara otros hombres que la pudieran satisfacer porque él no podía. Hitler tenía grandes problemas para establecer relaciones íntimas, donde la vulnerabilidad quedaba al descubierto. Claro, nunca se le permitió mostrar sus verdaderos sentimientos en lo relativo al afecto, con lo cual era un incapacitado emocional. En tercer lugar, sentimientos de inferioridad y de autodesprecio. Precisamente era su gran complejo de inferioridad el que le impulsaba a buscarse superior y a autoafirmarse. Todo el asunto de la raza aria no es más que un delirio de superioridad originado en un sentimiento de muy baja autoestima y miedo a no ser suficiente. De hecho, el informe elaborado por Murray destaca la presencia de una estructura ioica débil, posiblemente producto de los malos tratos a los que fue sometido por parte de su padre. En cuarto lugar, tendríamos el desprecio hacia la debilidad. Esto está asociado a la represión de su propia vulnerabilidad y a la búsqueda de sentirse superior, como hemos dicho antes, con lo cual despreciaba a quienes consideraba inferiores y así lo expresaba en su discurso y en sus acciones. Se dedicó a la eliminación sistemática no solo de judíos y razas que él consideraba inferiores, sino también de quienes en la época eran considerados débiles, como los pacientes psiquiátricos o los discapacitados intelectuales. En quinto lugar, tenemos la perseverancia, que aquí tiene que ver con lo mucho que le costaba admitir la derrota y por ello, además, Murray indicó que
había una alta probabilidad de que se suicidara si perdía la guerra, y así fue. En sexto lugar, tenía mucho carisma y gran capacidad de manipulación. En Hitler destacaba mucho esta capacidad para mover a la gente a través de sus discursos y su habilidad para convencer y manipular mediante sus palabras. Probablemente el primero a quien manipuló y convenció fuese a él mismo, quien se creyó su propia mentira. En séptimo lugar estaría la teatralidad. Si vemos los vídeos de Adolf Hitler, enseguida notamos en sus movimientos, en esos gestos, en esas tonalidades, cómo usaba la teatralidad y el dramatismo para convencer al pueblo. Eso también nos habla de un componente histérico, fruto de su estado nervioso alterado. En octavo lugar estaría la obsesión por el poder. Este es un rasgo común con otros muchos dictadores. La creación de organizaciones como la Gestapo para mantener la obediencia de la población y la eliminación de disidentes son pruebas de ello. Del mismo modo, su política expansionista, invadiendo países como Polonia o intentando atacar Rusia, nos habla de estas ansias de poder. En el libro que escribió durante su estancia en prisión, Mein Kampf, llegó a escribir que su partido no estaba para servir a las masas, sino para doblegarlas. En noveno lugar estaría la capacidad, o la poca capacidad en este caso, de empatía. Lógicamente, si he crecido aprendiendo que no valgo nada y que no pueden ver mis necesidades ni mi dolor, recibiendo constantes palizas y vejaciones, acabaré por desarrollar una total incapacidad para sentir empatía o compasión y al contrario buscaré culpables donde lanzar toda mi ira y mi odio. Y esa falta de empatía se ve claramente en los diversos planes de exterminio para judíos, homosexuales, gitanos, presos políticos, los incapacitados o enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, a Hitler se le han atribuido distintos trastornos mentales. Murray hablaba de esquizofrenia, neurosis e histeria, entre otros. Algunos autores hablaban de los efectos del consumo de sustancias que hacía a diario, porque Hitler consumía muchas sustancias por diversas problemáticas digestivas, de dolores, etc. Y se dice que estas sustancias le hubieran llevado a desarrollar una esquizofrenia paranoide o un trastorno bipolar. Sea como sea, las características de personalidad que describen a Hitler nos hablan de un cierto grado de psicopatía. No puedo evitar sentir pena y compasión por un Hitler niño que estuvo sometido a constantes malos tratos y vejaciones, que tuvo que reprimir sus emociones y acatar una autoridad violenta y cruel con una madre sumisa ante dicha autoridad y que tampoco le protegió, ya que llevaba su propio dolor de los duelos de sus 3 hermanos muertos. No puedo evitar pensar que quizás también la responsabilidad de los crímenes de guerra que cometió el adulto Hitler la comparta con su padre, dictador en su propia familia y con su propio hijo. No puedo evitar preguntarme qué hubiera ocurrido si el padre de Hitler hubiera aceptado internar a su hijo. ¿Qué hubiera sido de ese niño roto por dentro y con tanta ira si hubiese recibido el tratamiento psicológico adecuado? Es casi inevitable pensar que probablemente la historia mundial hubiera cambiado y el Holocausto jamás se hubiera producido. Esto me lleva a pensar que como padres y madres tenemos una gran responsabilidad al educar en el amor y el respeto a nuestros hijos, pero sobre todo a hacer nuestro trabajo personal para que la mochila que inevitablemente todos llevamos no sea descargada con furia y odio hacia ningún otro ser humano. Nunca sabremos cómo hubiera sido Hitler si hubiera sido un niño feliz o emocionalmente más sano. Sinceramente, creo que las cosas hubieran sido muy diferentes, sin duda mucho mejores.